Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un capítulo más del Vitalista. Gracias por estar aquí y si te parece vamos a pasar a esta conversación entre tú y yo. Hoy directamente quiero hablarte de la propuesta Acompañamiento Integral de la Salud. Es un curso que planteo para profesionales de la salud, sobre todo interesados en la osteopatía, en la psiconeuroinmunología y en esta visión global de la salud, de entender el cuerpo más allá de los síntomas. Y no es tanto decirte que la tienes presente en formación online o si no en Girona, en Cercle Vital, que ya hemos abierto la información de cara y las fechas de cara al curso que viene, y es muy posible a día de hoy, todavía no está confirmado, pero es muy posible que podamos hacer una edición en Sevilla. Si tienes acceso a poder desplazarte a Sevilla y te apetece hacer un buen curso, puedes contactar conmigo y te informaré encantado, ¿vale? Pero dicho esto, que no quiero robar tiempo en este tema, ya te presenté el curso, de hecho, en el capítulo 73. Hoy de lo que te quiero hablar es un poco más en profundidad de qué va este curso, ¿sí? Es una propuesta de trabajo, como ya he dicho, para profesionales de la salud. No es para gente que no se dedique, que no sea profesional, tipo fisioterapeuta, médico, enfermero, enfermera, logopedas, psicólogos, ¿no? Si eres profesional de la salud y tienes interés en esta visión que integra la osteopatía, la PNI, pues es un curso para ti, ¿vale? Es un curso que te puede interesar. De todas las posibilidades que hay, pues es una integración muy bonita, creo, que me ha llevado mucho trabajo y es de lo que te quiero hablar hoy. Dicho esto, dicho que es para profesionales de la salud, sobre todo lo que hago con esta integración, lo que busco es aportar una visión profunda más allá de los síntomas del paciente y enfocando el abordaje desde qué podemos hacer a través de la terapia manual, la educación al paciente, la suplementación, la comprensión profunda de las historias de vida y de los problemas que achacan las personas y cómo entender que el sistema neurológico, el sistema nervioso, transporta muchísima información y recoge muchos inputs del cuerpo y cómo esto se vehiculiza a través del sistema digestivo, por ejemplo, o a través de los tejidos, y eso puede generar muchísimas cosas, ¿no? Y cómo hay una interrelación profunda que cuando has podido ver todo lo que hacemos en osteopatía, todos esos principios osteopáticos, esa forma de leer el cuerpo, de entenderlo, de ver las densidades y luego cuando te lo explican en PNI en profundidad, toda esa fisiología, ese funcionamiento celular, la actividad de la microbiota, ¿no? Y cuando estudias en profundidad la anatomía y lo ves en los pacientes, pues todo este bagaje, toda esta vida en consulta es un poco lo que te quiero transmitir. Es un curso muy personal. Yo, como ya si vas escuchando, ya te he explicado, ¿no? Yo empecé fisioterapia, luego hice posturología, me interesaba esta visión profunda, ¿no? Lo tienes en mi web, en mi currículum, donde lo voy explicando. Luego, después de la posturología, empecé a hacer bastantes cursos de especialización en fisioterapia, que si extremidad superior, que si extremidad inferior, acupuntura para fisioterapeutas. Hice muchísimos cursos, hice uno de osteopatía, o sea, de fisioterapia a nivel visceral, ¿vale? Lo hacía una fisioterapeuta francesa súper interesante. Y me vi de golpe haciendo un curso de osteopatía energética y liberación somatoemocional, y ahí fue donde decidí que tenía que tocar con los pies en el suelo, ¿no? Y me metí a hacer osteopatía. Fueron 6 años intensos, luego vino mi hija, cambios a nivel personal, y paré un poquito la formación. En medio, en esos ratitos, hice 3 niveles de nutrición ortomolecular en la ECO, que fue muy interesante, con Juan Pedro Ramírez, un médico que vale mucho la pena escucharlo, y con Xavi Bardina, que habéis podido escucharle en este podcast, y también otro profesional espectacular. Y a partir de ahí me decidí por ir a entender en profundidad la fisiología,
¿no? Y dije, ¿qué hago, no? ¿Dónde me meto? Y me metí a hacer psiconeuroinmunología. Es una formación que lo integra todo muy bien desde la biología, desde la fisiología, la neurología, la psicología, el sistema inmune, el sistema digestivo. Y fue una burrada, ¿no? Para mí esa formación, de hecho, fue lo que me llevó un poco a querer divulgar todo esto y a querer expresárselo a pacientes, a poder explicarle a los pacientes en profundidad qué les pasa, más allá del trabajo en camilla, ¿no? Y es un poco en lo que ando a día de hoy, en poderte transmitir esta formación y todo este bagaje en un modelo mental, ¿vale? Y por otro lado, a los pacientes que ya os estoy hablando de Vitaliza, pues poderles explicar en profundidad muchas cosas que tienen que poder saber para poder autocuidarse, para poder autorregularse, como nos decía Andrew Taylor Still, ¿no? El creador de la osteopatía, que el cuerpo tiene esta capacidad de autocuración. Dicho esto, lo que yo propongo con acompañamiento integral de la salud es un modelo mental en el que vamos a entender los síntomas, como hacemos sin este modelo mental, es decir, entender de dónde viene el dolor, cómo es ese dolor, o cómo son esos síntomas, ¿no? Si hay fatiga, problemas digestivos, si hay, o según el tipo de dolor que tengas, si podemos pensar más en que hay un exceso de degeneración a nivel del tejido, si hay oxidación, si podemos pensar que hay como degradación o calcificaciones. Todo esto tiene mecanismos que podemos entender en profundidad, ¿vale? Entonces, se trata de coger estos síntomas, investigar más profundo, y aquí es donde te quiero aportar ese marco de conocimiento, para que tus propias herramientas, las que tú ya tienes, porque no es un curso especialmente técnico, es decir, no, si eres osteópata, con este curso no vas a aprender grandes técnicas, ¿vale? Lo que vas a aprender es un marco de conocimiento, es un modelo mental que permite que tus herramientas las puedas usar con más criterio y posiblemente que te brillen un poquito más, o que sepas para qué las puedes usar además de para los que las usas hoy, ¿no? Porque un TGO, por ejemplo, ¿no? O un Total Body Adjustment que dicen en osteopatía clásica, este tipo de tratamiento lo puedes entender como un ajuste mecánico y como una rearmonización, pero también puedes entender que estás oxigenando el tejido, que estás mejorando el funcionamiento mitocondrial. También puedes entender que estás renovando y que mejoras la acidez que pueda haber en ese tejido conectivo. Y si lo combinas con osteopatía visceral, la osteopatía visceral no es solo mover vísceras. Estás aportando sangre, estás mejorando el trabajo de la mucosa. O sea, son cosas súper interesantes, ¿no? Otra pregunta que te quería responder, ¿no? ¿Cómo es este modelo? Pues este modelo lo que pretende es, a través de comprender la expresión de las disfunciones que relata el paciente y que puedes ver en su cuerpo, y de comprender los mecanismos más profundamente, y luego, aprovechando ese diálogo con el cuerpo que tenemos los osteópatas, o sea, en primer lugar, comprender y después acompañar procesos de una forma mucho más profunda, ¿vale? La idea es entender, y creo que te he hablado esta temporada, el terreno de fondo. No entender el terreno como una patología a tratar, sino entender cómo es este terreno, ¿no? Yo me baso mucho en la propuesta que hace Claude Lagarde de Laboratorios Nutergia, que propone una forma de entender el cuerpo a nivel bionutricional y propone 7 terrenos, ¿vale? Pues lo he combinado de otra forma y lo he integrado con lo que ya hago, y lo que te propongo es estos terrenos, comprender un poco qué sistemas fisiológicos y lo que he llamado, por así decir, sistemas funcionales están detrás. Y de aquí surgen 7 sistemas funcionales, que esto sí que ya te lo explicaré en el curso, ¿no? Pero en primer lugar dedicamos mucha parte de este curso a entender el sistema funcional neurológico, es decir, entender el sistema nervioso y cómo funciona y se interrelaciona, ¿vale? Luego pasamos a otro sistema que coge otra tercera parte de este curso, que es el sistema digestivo, el sistema funcional digestivo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo es una maravilla
de la evolución y de la forma de la fisiología que nos permite sobrevivir y se interrelaciona con todo el resto de sistemas de una forma súper profunda y que, por desgracia o por suerte, pero yo creo que más bien por desgracia, en nuestra sociedad son los dos sistemas más maltratados y sobre los que más podemos influir, tanto desde el conocimiento profundo como desde la osteopatía, la terapia manual, la suplementación. Y después, en el tercer módulo, entramos a cómo, a partir del metabolismo, es decir, a partir de lo que hace el cuerpo con los diferentes nutrientes, con las reacciones que viven en nuestras células o que se producen en nuestras células, qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo puede eso disfuncionar y generar problemas que veamos a nivel macroscópico, ¿vale? Yo creo que es una propuesta muy interesante. La tienes online, la puedes comprar online y tienes todos los vídeos con toda la información, salvo la parte práctica con las propuestas de tratamiento de terapia manual, que no la explico en esta parte online. Si quieres hacerlo a nivel presencial, pues tienes la opción en Girona, en Cercla Vital, un centro súper interesante que si te coge de camino vale mucho la pena que le eches un ojo. Y si no, pues contacta conmigo si tienes la opción de moverte hacia el sur, hacia Sevilla, que muy posiblemente lo podamos hacer, ¿vale? Entonces, este modelo lo que hace es aterrizar, ¿no? Que es un concepto que me gusta mucho, ¿no? Porque cuando te hablo de un modelo mental, es como una historia que hemos creado a base de revisar papers, a base de hacer cursos, de formaciones, y lo que puede pasar en estos casos es que todo se quede en ideas y en propuestas teóricas, sí, que muchas veces pasa, pero lo que creo que también aporta esta propuesta, el acompañamiento integral de la salud que te hago, ¿no? Es bajarlo a la práctica clínica. Es decir, si entendemos en profundidad todo lo que hay, si podemos coger el relato del paciente y construir una historia, de dónde viene, tener herramientas para poder ver cómo funciona o cómo disfuncionan muchos de estos sistemas, ¿no? Que yo vea el tipo de dolor que tiene, que me lleve a pensar que puede ser por falta de oxigenación en los tejidos, que yo a esto le pueda ver un origen visceral o no, entender que puede haber un déficit metabólico o un exceso de regulación de la acidez que hace el cuerpo, ¿no? De todo esto hablamos en profundidad. Entonces, que yo pueda intentar objetivar un poco este razonamiento clínico. Sí, entender la subjetividad, objetivizarlo con todo este razonamiento clínico y las pruebas que podamos hacer, y a partir de ahí, que es para mí lo mágico y por lo que creo que la osteopatía no debería desecharse nunca, y sobre todo profesionales sanitarios que la hayamos estudiado con este legado que nos han dejado nuestros profesores, que no se pueda perder, porque ¿qué nos permite la osteopatía? La osteopatía lo que nos va a permitir es comprobar toda esta información más allá de las analíticas en el cuerpo del paciente. Es decir, cuando tú estudias la postura de una persona de pie, cuando pones la mano y ves cómo ventila, cuando ves el movimiento en sus tejidos y empiezas a movilizar el pie, empiezas a traccionar, ves cómo compensa la pelvis, cómo el movimiento se transmite, cuando pones la mano en el abdomen o sientes un pulso, y ahí hay muchísima información que es ese diálogo que establece el osteópata con el cuerpo de su paciente. Y ya no con el cuerpo, sino con su cuerpo, su alma, su energía, a muchísimos niveles. Sí, esto es lo que nos permite la osteopatía. Y esto es un grito que yo hago para que, pese a cómo evoluciona nuestra sociedad, esto no se llega a perder nunca. Porque yo ahora lo digo, ¿no? Porque te estoy hablando de mi curso, pero el poder basar un modelo teórico y bajarlo a la práctica clínica, ¿sí? Esto se hace cuando es algo muy técnico, que lo puede hacer un cirujano a partir de entender toda una fisiología y entender toda una anatomía, y a partir de ahí tener un procedimiento que les permite de forma segura trabajar y
curar enfermedades, quitar tumores, operar rodillas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas maravillas que se hacen en la ciencia, pues la osteopatía nos permite, desde otro punto de vista, en el abordaje del cuerpo de forma general y de forma funcional, es decir, sin la pretensión de poder curar una fractura, sino el hecho de acompañar esos bloqueos que muchísimas personas padecen, ¿sí? Esto que es lo que yo llamo y lo que llamamos, ¿no? Problemas funcionales, dolores mantenidos en el tiempo, ¿no? Dolor persistente. Pues en estos casos la osteopatía permite aterrizar, porque entras en un diálogo con el cuerpo que es lo que aprendemos en todos estos años de formación, y empiezas a tener una serie de test de referencia, ver cómo esto cambia, haces una intervención y dejas que el cuerpo busque su equilibrio y empiece a trabajar, ¿no? Y esto es un poco lo que yo quiero transmitir con toda esta formación. Vale, ya tenía pensado hacer este capítulo y quería hablarte un poquito más, ¿no? De dónde nacía y qué es lo que intento expresar. No te he explicado en profundidad cada uno de los sistemas funcionales, porque eso es lo que tienes allí dentro, y te invito que por un canal u otro, si te interesa y quieres, pues eso, valorar un modelo nuevo, bueno, no nuevo porque no he inventado nada, o sea, todo lo que explico lo he obtenido de cursos y de todas estas formaciones que he podido hacer, ¿no? Luego, ¿qué he hecho? Revisar muchos artículos, ¿vale? Si entras verás que tienes, pues no sé si son 200 papers, que los he podido revisar gracias a que existe la inteligencia artificial, que nos permite, pues, procesar muchísima información y sacar buenas conclusiones con buenas referencias. Tienen muchísimos apuntes ahí dentro también para poder contrastar lo que te explico. Tienes acceso a todos los vídeos donde te hablo de cada tema tranquilamente, ¿sí? Y creo que es una formación que vale mucho, mucho la pena, ¿vale? Poco más que decirte, no me quiero alargar mucho porque pasa que cuando empiezas a hablar en bucle, pues lo mismo te estoy aburriendo, ¿no? Vale, entonces, simplemente eso, que me hace mucha ilusión que este proyecto vaya adelante. El primer curso para mí ha sido un éxito, la primera edición, y el curso está aquí online en mi página web, en andrescuadrado.com, y muy posiblemente, pues eso, van a haber más ediciones de cara a este 2025 o al 2026, y me hace mucha, mucha ilusión poderte transmitir pues este conocimiento y estos 20 años de práctica clínica, que no son nada, ¿no?, en comparación con otros profesionales, pero que para mí pues es todo un honor, ¿vale? No me voy a alargar más, que me voy a los 20 minutos. Espero que te haya resultado súper interesante. Puedes valorar positivamente el podcast, puedes seguirme en redes sociales, @elvitalista en Instagram, que es donde básicamente me expreso, y poco más. Simplemente darte las gracias por estar aquí, si has llegado hasta aquí, y si no también, un placer y hasta siempre.